Bueno, muy buenas, un placer estar aquí otra vez con vosotros. La entrevista de hoy, básicamente, como os he comentado, también le conocéis si os habéis metido en la parte de orientación, en la parte de prevención de blanqueo de capitales, ya que es una salida laboral perfectamente válida a la que pueden optar pues también criminólogos y criminólogas que muchas veces no se tienen en cuenta y hoy vamos a contar con Edo Baker para poder explicarlo. ¿Qué tal, Edo? Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Hace poco estuvimos en una entrevista contigo y bueno, es un placer también tenerte por aquí porque yo creo que hay muchos usuarios que estarán muy interesados en escucharte, entre ellos yo. Muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de estar aquí con vosotros esta tarde. Un placer, Edo. Pues nada, te presento yo brevemente y ya te dejo a ti que hables de todo lo que tenemos planeado para hoy, que yo creo que va a ser bastante interesante. Bueno, Edo Baker es experto en prevención del blanqueo de capitales. Además, Edo tiene su propia empresa, es CEO, director en Agile Control Solutions. Ahora nos hablará también un poco de ella. Y bueno, mi pregunta básicamente es un poco sobre tu biografía, es decir, qué estudiaste, cómo ha sido tu carrera profesional al final para llegar a donde estás, tanto al ámbito de la empresa como al ámbito del blanqueo de capitales. Vale, perfecto. Pues te cuento un poco. Yo estudié empresariales Ujú. y bueno, empecé estudiando en Holanda, pero bueno, al final hice un Erasmus, ¿no? En España, en Madrid. Y bueno, un poco cuando conocí más a España, ¿no? Y me quedé, digamos, trabajando en primera instancia en una empresa de informática, ¿no? Eh, bueno, en empresa de informática de consultoría. Eh, Luego empecé trabajando en KPMG, primero en Holanda y luego en España. Y bueno, KPMG es una consultora grande que algunos de vosotros conoceréis, de auditoría, de consultoría, etcétera. Y después hice un MBA, Executive MBA, digamos, los fines de semana. Y es cuando entré al final, finalizar este MBA, ¿no? Entré en PricewaterhouseCoopers o PwC, que es otra consultora, digamos, Consultora. similar, Ujú. ¿no? Muy similar a KPMG, ¿no? Entonces ahí estuve también varios años, ¿no? En total he estado más de 10 años en estas dos grandes consultoras, ¿no? Y en principio empecé trabajando, digamos, en temas de gestión de riesgos y auditoría interna en todo lo que no era sector financiero, pero los últimos 5 o 6 años me especialicé en el tema de prevención de blanqueo de capitales y es cuando realmente empecé trabajando más en el sector financiero, que antes no tenía mucha experiencia, pero bueno, como la mayoría, digamos, la mayoría de los sujetos obligados están en el sector financiero, pues ya me ubiqué, digamos, en el sector financiero, trabajé para los grandes bancos, ¿no? Como BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia, etcétera. Pero también, como estamos especializándonos mucho en blanqueo de capitales, pues empecé trabajando también en empresas, digamos, no financieras, ¿no? Como que también son sujetos obligados a la ley de prevención de blanqueo de capitales, por ejemplo, el juego online, despachos de abogados, digamos, el eh, comercio de bienes, ¿no? Que puede ser también joyerías, compra-venta de coches, etcétera. Entonces, bueno, tenía, digamos, la suerte de ver muchas empresas, digamos, desde dentro, trabajar tanto para empresas muy grandes como empresas pequeñas. Y bueno, desde hace 2 años y medio tengo, digamos, mi propia consultora en este ámbito. Quería preguntarte algo que nos interesa mucho y yo creo que interesa mucho a los usuarios, ¿no? ¿Qué tipo de perfil se pueden buscar en este tipo de empresas? ¿Tú cuáles crees que son las habilidades o qué crees que tiene que tener alguien para poder dedicarse a esto? Claro, pues digámoslo, un perfil digamos, más tradicional son gente que han estudiado, digamos, empresariales, derecho, uno que tiene también doble carrera, pero bueno, lo que vemos cada vez más es que el perfil se diversifica, ¿no? Eh, por un lado, digamos, incluso, y eso ya no estamos hablando de solo blanqueo capitales, pero compliance en general, lo que se está buscando otros perfiles, ¿no? Incluso como, digamos, gente más de marketing o Ujú. psicología, digamos que al final lo que se quiera hacer, digamos, es cambiar un comportamiento humano o evitar, ¿no? Digamos, malas conductas o
o fraudes, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos visto, que es un perfil muy interesante, como puede ser los criminólogos, ¿no? Básicamente bueno, porque al final tiene un conocimiento, digamos, porque al final estamos hablando siempre para detectar el blanqueo, digamos, hay una parte que, digamos, que es más administrativo, que tenemos que revisar, digamos, la documentación de los clientes, de la identificación, pero luego otra parte importante es, digamos, el comportamiento, ¿no? De estas personas, ¿no? Y muchas veces un cambio en el comportamiento de una persona pues puede, digamos, generar un indicio que puede haber blanqueo de capitales o fraude, etcétera, ¿no? Y yo creo que específicamente los criminólogos, pues, digamos, son personas, digamos, que conocen muy bien, ¿no? Que pueden cambiar, digamos, factores en tu entorno privado o laboral que puede desencadenar, ¿no? Que al final una persona que, digamos, a ser un cliente, digamos, normal, se convierte en un cliente, digamos, atípico, o alguien se aprovecha de esta persona con su perfil para hacer un blanqueo, ¿no? Un ejemplo puede ser pues, una persona que accede a recibir transferencias de varias cuentas y mandar transferencias al extranjero, ¿no? Eso puede ser, digamos, un tipo de blanqueo. Y para detectar estos, digamos, cambios en comportamiento humano y también, ¿no? de la prevención, ¿no? Del blanqueo y fraude, pues yo creo que los criminólogos y otros perfiles, digamos, más diversos que cada vez, digamos, son más comunes y también porque lo que se ha visto es que, digamos, la prevención del blanqueo hasta ahora no ha tenido tanto éxito como han querido, ¿no? Las autoridades, ¿no? Según las estadísticas se detecta menos del 5% de blanqueo de capitales. Entonces, como hay mucho camino por recorrer, necesitamos también incorporar esos nuevos perfiles. Distintos profesionales. Sí, sí, sí. Yo creo un poco igual. Básicamente lo que acabas de comentar yo lo resumiría en concienciación, que es algo que yo creo que se le da muy bien a la gente que estudia criminología al final, porque lo que estás tratando es de establecer medidas de prevención a través de concienciar, ya sea a gente de la propia empresa, porque lo que mucha gente no sabrá es que igual que su jefe en ciberseguridad, prevención del blanqueo de capitales y el compliance juega un papel muy importante la concienciación, ¿no? Ya no estamos hablando de concienciación de que conciencias al delincuente, ¿no? Que también puede ser, es decir, un potencial, como has dicho tú, un poco una persona que al final está siendo engañada o siendo manipulada o se están aprovechando de su vulnerabilidad económica para poder utilizar su cuenta bancaria, por ejemplo, o demás, ¿no? Estamos hablando de concienciación dentro de las empresas. Es concienciar para que el ámbito ético, ¿no? La cultura empresarial basada en la transparencia, por ejemplo, de determinadas empresas, no se pueda poner en entredicho porque no se lleven a cabo conductas que puedan romper esa reputación o que puedan perjudicar a la reputación de una empresa. Eso también entra dentro, entiendo yo, corrígeme si me equivoco, en el ámbito, ¿no? Del compliance y el blanqueo de capitales, el hecho de poder establecer esas medidas de prevención que afecten tanto en este sentido a los delincuentes, ¿no? A prevenir conductas delictivas, como por otro lado también a concienciar a la gente que está dentro de la empresa de que estas conductas pues pueden ser hasta habituales muchas veces según qué entidad. Me gustaría que nos contaras muy brevemente qué soléis hacer, o sea, qué puede hacer una persona que se dedica a prevención del blanqueo de capitales para que la gente un poco, si está dudando si entrar o no, o si adentrarse en este mundillo, qué tipo de funciones se suelen hacer en este tipo de trabajo. Sí, pues te puedo comentar brevemente. Hay varios tipos de trabajo. Hay, digamos, trabajos o proyectos más de auditoría, que es, digamos, ir a una entidad, revisar, digamos, cuáles son sus procedimientos y controles para prevenir el blanqueo. Pues en ese sentido, digamos, pues se pide documentación al cliente, se hace entrevistas, se hacen muestras de documentación de clientes para ver si están cumpliendo con sus procedimientos internos. Eso es, digamos, un tipo de trabajo. Otro tipo de trabajo sería más de consultoría. Cuando, por ejemplo, no tienen controles o quieren reforzar sus controles, pues hacen más un trabajo de consultoría, también mediante entrevistas a estos clientes. Se hace, digamos, un buen análisis de riesgo para ver dónde está el riesgo real. Y en función de eso, pues se diseñan controles, ¿no?
Luego otro trabajo, como bien has dicho antes, es el tema de formación. Digamos, los sujetos obligados tienen, digamos, la obligación de tener una formación anual y muchas veces pues damos esa formación pues por vía, digamos, telemática o presencial, ¿no? En las empresas. Y quizás una cuarta actividad podría ser incluso la externalización, ¿no? La función de prevención de blanqueo, sobre todo para, digamos, clientes pequeños que en su día a día no tienen capacidad para tener gente especializada en estos temas, pues se puede externalizar esta función. Externalizado. Uh-huh. Y bueno, se puede llevar, digamos, desde fuera o incluso teniendo una persona trabajando desde el cliente, ¿no? En estas tareas. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco, entrando más en detalle esto, de algo que ya conocen, yo creo, la mayoría de nuestros seguidores, que es el ámbito del OSINT, ¿no? El ámbito de fuentes abiertas. Hemos hablado nosotros mucho de esto, lo hemos explicado, pues que es la obtención de información a través de fuentes que sean de acceso público, pero que muchas veces son difíciles de acceder o la gente no las conoce. Y me gustaría que nos explicaras un poco cómo se aplica esta herramienta, que es propiamente de la inteligencia, en cierto sentido, a tu trabajo o al blanqueo de capitales en general. Sí, digamos, este es un campo, digamos, que, bueno, que todavía no está muy desarrollado en España, pero porque muchas veces para prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Siempre se ha basado de la información, digamos, que se tiene internamente en la empresa del cliente, ¿no? De la información, digamos, que se recabe cuando el cliente se da de alta o cuando hace cierto tipo de operaciones, pues se piden explicaciones, ¿no? Al cliente por si hay un riesgo de blanqueo de capitales. Pero bueno, para ser, digamos, más eficaz, ¿no? En esta detección de blanqueo y también para clientes de riesgo alto, que puede ser, por ejemplo, clientes políticos o de países de riesgo, pues hay que hacer algo más, ¿no? Incluso la ley te obliga que no puedes fiarte solo, digamos, la información que te da el cliente, pero tienes que apoyarte en fuentes externas, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza, digamos, el tema de Open Source Intelligence. Digamos, de forma más básica, digamos, sería, digamos, acceder al registro mercantil para verificar la información que te ha proporcionado el cliente para ver si coincide o igual hay que aclarar algo con este cliente, ¿no? Pero luego es, digamos, muy peligroso también basarse solo en la información que te da el cliente cuando, por ejemplo, hay información pública en redes sociales o en Google incluso, que alguien está vinculado, ¿no? Con blanqueo de capitales, otros crímenes, etcétera. Entonces, si tú, digamos, te basas solo en la información que tienes del cliente, pues vas un poco ciego, ¿no? Entonces, el tema del Open Source Intelligence es muy importante para los clientes de riesgo alto, para hacer una búsqueda en fuentes abiertas de qué información de riesgo podemos identificar sobre este cliente o si podemos seguir manteniendo una relación de negocios con este cliente. Pero incluso yo diría las nuevas herramientas informáticas lo que permiten, digamos, es el tratamiento digamos, de datos masivamente. Entonces, incluso no solo para los clientes de riesgo alto, pero a todos los clientes, de alguna forma, deberías estar conectando esta información de dentro de la empresa con fuentes externas y muchas veces es la única forma, ¿no? de detectar riesgos, porque, por ejemplo, puede ser, digamos que bueno, que tú y yo, digamos, hacemos una transferencia, ¿no? Yo te mando dinero a ti y, bueno, yo, digamos, soy una persona, pues que, digamos, estoy, digamos, limpio, no hay ningún indicio, no es blanqueo y tú tampoco, pero puede ser, por ejemplo, que tú te estás relacionando, uno de tus mejores amigos es un narcotraficante o el hijo de un narcotraficante gallego, por ejemplo, pues sería interesante, ¿no? Es saberlo no porque tú eres un blanqueador o que seas malo, pero puede ser información relevante, ¿no? Por ejemplo, imaginemos el caso este, ¿no? Que tu mejor amigo es hijo del mayor narcotraficante gallego. Pues igual si haces transferencias pequeñas o una
transacciones normales financieras, pues no hay problema. Pero de repente empieza a cambiar, ¿no? Tu comportamiento. Pues sería interesante, ¿no? Tener esa información como factor De riesgo. de riesgo y tenerlo en cuenta, sobre todo si se cambia tu comportamiento con la empresa. Y bueno, hablamos de entidades financieras, pero también de otros tipos de sujetos obligados, como es el juego online, el tema de bitcoins, etcétera. Y también algo que yo he hablado contigo, por otro lado, Edo, que tú bien lo sabes, que es el ámbito de la inteligencia artificial. Eso yo creo que es bastante importante y es una herramienta que al final nos permite lo que estás comentando tú. Nos permite tanto establecer esas relaciones o buscar esas relaciones que existen entre personas, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de distintas formas con las que podemos obtener información, no solo de la persona, que en este caso puede ser nuestro cliente, y que tenemos que determinar su riesgo por un posible caso de prevención del blanqueo de capitales, etcétera, sino que tenemos que analizar todas sus relaciones, tanto en redes sociales como toda la actividad que pueda tener en la red, que por otro lado eso sabemos que se llama huella digital, para quien no lo sepa, que es que todo el mundo dejamos una huella digital, como el propio nombre indica, dejamos una huella en la red que muchas veces es imborrable, más si no sabemos borrarla. Ahora ya como estamos llegando un poco al final, bueno, te dejo vía libre, Edo, para que nos hables sobre Agile Control Solutions. Vale, pues te cuento muy brevemente, David. O sea, Agile Control Solutions es una empresa, bueno, yo lo considero un startup que tiene 2 años y medio. Trabajamos pues con empresas tecnológicas, despachos de abogados y otras empresas, digamos, justo para, digamos, colaborar y tener el experto, ¿no? en cada campo. Y ofrecemos 3 tipos de servicios, ¿no? El primer servicio, prevención de blanqueo de capitales, lo que hemos comentado ahora, y dentro de prevención de blanqueo de capitales estaría, digamos, la auditoría, la consultoría, la formación y la externalización, ¿no? de la función de prevención de blanqueo de capitales. Luego trabajamos en el campo de compliance, que al final el blanqueo de capitales es una parte del compliance, el cumplimiento normativo más amplio en la empresa, pero aún así en este ámbito de compliance muchas veces, como el blanqueo y la financiación de terrorismo son delitos del Código Penal, pues nos enfocamos también en estos campos muchas veces y trabajamos con despachos de abogados. Y por último, hacemos informes de dosing, ¿no? Bueno, llevamos varios años trabajando este tipo de informes que no es tan común en España, pero cada vez que hemos hecho este tipo de informes han descubierto, digamos, cosas muy interesantes y, digamos, no solo para prevención blanqueo de capitales, también una empresa que quiere asociarse a una empresa en el extranjero, que va a hacer una compra o una venta de empresa, va a establecer una joint venture, pues es muy importante, digamos, tener o contar con este tipo de informes de inteligencia, porque además, digamos, te permite, digamos, hacer aclaraciones, te permite negociar mejor los precios también y algunos casos pues han descubierto incluso pues personas que tenían antecedentes penales y en este caso pues hay ciertos personas, tanto personas físicas o jurídicas, que es mejor, digamos, quedarse un poco lejos de ello, ¿no? Entonces, yo creo que es un campo que todavía está en sus inicios, pero que tiene mucho futuro. Bueno, Edo, mi última pregunta es muy, muy sencilla. ¿Cómo ves, bueno, de forma muy resumida, en un par de frases, cómo ves crees que la situación actual que hemos vivido de confinamiento, de estado de alerta y demás, ha influido de alguna manera en el blanqueo de capitales o que lo va a hacer en el futuro? ¿O crees que más o menos va a seguir la tendencia hasta ahora? Pues sí, yo creo que ha influido en forma que cada vez, digamos, el crimen, lo que era el crimen, digamos, más físico, se ha trasladado en una parte, ¿no? al mundo digital. Luego ha afectado también que al estar, digamos, mucha gente teletrabajando, e incluso el otro día oí que como esto al final ha afectado también, digamos, tanto a la policía, pero también a jueces, que todo lo que es el tema, digamos, juicios, etcétera, en la investigación también se están retrasando. Entonces sí que creo que tiene un impacto directo y crecen los riesgos, ¿no? de ciberseguridad, de acceso desde tu casa, ¿no? Información confidencial.
y también en cuenta también que mucha de la información que se maneja en el campo de blanqueo de capitales, digamos, pues, digamos, por protección de datos tiene un riesgo, digamos, alto, ¿no? Entonces, en algunos casos, digamos, pues me consta, digamos, que el acceso a cierta información, pues ha sido más, con más dificultad, ¿no? Más complicado. Sí, entonces, bueno, yo creo que sigue afecta y seguirá afectando, ¿no? Porque al final sí hay ciertos temas como el teletrabajo y la digitalización, pues siguen avanzando, pues. Pero bueno, también es verdad que había ya lo que tú has comentado, ¿no? Una tendencia a ya incorporación de técnicas como la inteligencia artificial bueno, que puede ser quizás la forma de contrarrestar, ¿no? Digamos, esa tendencia a través de los medios digitales, ¿no? El alta en fraude y blanqueo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es la mejor forma que tenemos para concluir. Así que nada, agradecerte nuevamente, Edo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y también avisar a todas las personas que nos estén viendo de que no es ni la primera ni la última vez que vamos a hacer este tipo de entrevistas contigo y que bueno, que tendrán novedades muy pronto vinculadas a ti. Así que muchísimas gracias, Edo. Nos vemos pronto. Gracias a ti. Hasta luego.